Hola a todos, semana complicada desde el punto de vista del dólar. Hemos visto de nuevo retrocesos que nos hacen pensar en un posible punto de inflexión, como vamos a ver ahora. Este creo que sería el titular claro, un punto de inflexión en el dólar que produce que el mercado pues se tome en descanso de la tendencia que venía desarrollando hasta ahora, ¿no? Esta vertiginosa apreciación desde mediados de 2014. ¿Podría esto cambiar el escenario actual? Pues la verdad es que no lo sabemos, pero creo que es algo que hay que seguir bastante de cerca. Vamos ya a focalizarnos en los cruces que operamos. El euro dólar lo tenemos testeando en niveles de enero. La realidad es la que es, y por mucho que diera la impresión de que nos íbamos abocados a la paridad, la verdad es que ahora mismo nos volvemos a encontrar niveles, creo, de 1,12 aproximadamente, que son los niveles que tenía el par en enero de 2015. Respecto a la libra dólar, dura resistencia en el nivel de 40. Este nivel FIBO de el movimiento potente que hizo de ascensos hasta 1,71 es el que ha rechazado por ahora al par, y es el que impide que pues bueno, recupere un poco la senda alcista y está contenido esta parte baja, ¿no?, del gráfico. El dólar yen lo tenemos rompiendo esta vez sí el nivel de 120 yenes, impulso gracias a los datos de desempleo en USA, y parece que después de este impulso que le ha proporcionado fuerza suficiente para romper este nivel de 120, lo tenemos ahora buscando un cierto apoyo que podría darse en las primeras horas de esta sesión semanal, para luego veamos si es capaz de mantener y superar este nivel de 120. En el caso del oro, estamos en una zona de soporte a medio plazo, hemos vuelto a perder los $1.200 de forma contundente, y bueno, pues gracias a la noticia nóminas USA se busca soporte en la importante zona de noviembre de 2014. El dólar australiano lo tenemos perdiendo directrices una tras otra. Ha hecho un esfuerzo importante esta semana para superar máximos, pero ha sido inútil, y los retrocesos lo han enviado al nivel de 0,78 en estos momentos. Y como activo de la semana vamos a hablar, como no podría ser de otra manera, del índice dólar, por lo que os hemos comentado, ¿no? El índice dólar, esta cesta de divisas contra el dólar, pues muestra claramente cómo aparece una cierta debilidad, ¿no? La estructura que nos deja en gráficos, sobre todo diarios, pues no es muy optimista para los alcistas en dólar. Y bueno, ratifica un poco el hecho de que la paridad con el euro deberá esperar, ¿no? La fortaleza de la moneda norteamericana está empezando a afectar a su economía, y eso también hace pues que los diversos operadores tomen precauciones, como veremos en el análisis. Vamos a empezar con el euro dólar. Vemos el euro dólar aquí en gráfico de cuarto de hora. Podemos ver aquí como, bueno, pues desde el inicio de la semana ha visto una franca recuperación que nos ha llevado pues a niveles de 1,12 prácticamente, que es el nivel donde pues se ha parado, ¿no? Ha marcado máximos en niveles de pues 1,1275, que si miramos, vamos mirando hacia atrás, pues es la línea de soporte que se produjo en enero de este año. O sea que si tenemos un poco de perspectiva, podemos ver cómo el euro dólar nos ha marcado una clara figura de vuelta, con un mínimo que ya hemos comentado muchas veces en 1,05. Barajamos la posibilidad de que estuviéramos entrando en un canal lateral con techo en 1,10, pero ha roto el 1,10 de una forma contundente y se nos ha ido pues al 1,1275 como máximos, y ahora mismo lo tenemos en el 1,12. Este 1,12, si miramos en el largo plazo, pues bueno, ¿no?, volvemos un poco a este mínimo que nos marcó aquí, y pues volvemos a descansar sobre este mínimo que ahora está actuando ahora mismo de fuerte resistencia. Por lo tanto, tenemos aquí esta figura de vuelta que nos aleja de la paridad de forma clara por ahora, y veremos a ver, el siguiente obstáculo, digamos, es consolidar este 1,12 y dirigirnos ya hasta niveles de 1,14, 1,15. Respecto a la libra, pues ha roto un poco la tendencia alcista de la que llevamos disfrutando durante estas últimas 3 semanas. Nos marca máximos niveles de 1,5430, pero ha roto de forma contundente esta zona de aquí,
y la línea de tendencia que nos venía, la línea directriz del movimiento que nos venía marcando, pues ha quedado francamente atrás, ¿no? La última jornada del viernes pues vimos un intento de máximos a 1.54 que no prosperó, y a partir de ahí pues caída contundente, rompiendo pues todas las zonas de soporte. Cuidado ahora porque estamos en una zona de cruce de medias, por lo tanto podríamos ver cierta indefinición en el par, ¿no? Nos gustaría desde el punto de vista bajista prácticamente por debajo de 1.49, por encima de esta zona pues la podemos ver aquí diferentes oscilaciones. El gráfico de largo plazo nos deja una figura clara de vuelta con esta vela de la semana anterior, ¿no? Con un fuerte retroceso, con una fuerte resistencia en niveles de 1.55 hasta niveles de 1.5180, y esta semana pues no ha sido capaz prácticamente de apenas moverse, como podemos ver aquí, ¿no? Nos ha marcado un intento de subida, pero aún con un retroceso rápido a niveles prácticamente de inicio de semana. Por lo tanto pues podríamos ver una cierta indefinición en este momento y seguramente pues una cierta corrección en busca de soportes en niveles de 1.50. Con el dólar yen podemos ver cómo comentábamos, ha realizado un nuevo ataque a la zona de 120 yenes. Esta zona pues ha resultado perforada y por lo tanto pues podemos ver quizás un soporte en esta zona de 120 yenes y superación del nivel, o como nos tiene acostumbrados el par, pues nos volveríamos a mover en este rango lateral. Mientras no rompa los 122 yenes, prácticamente no podemos decir que se ha efectuado un movimiento de cierta solvencia. Respecto al oro, vemos el oro en el corto plazo como los datos de desempleo USA han hecho rechazar y perforar claramente el nivel de $1.200 de nuevo. Nos hallamos en una zona importante de soporte, como podemos ver aquí, una zona ya típica también en niveles de 1170, que ya la habíamos comentado repetidamente, que además es un nivel FIBO bastante importante. Vemos aquí el punto sobre el que pivotan las diferentes directrices alcistas que ha ido intentando y que han ido fracasando una tras otra. Ahora mismo pues ya lo tenemos en niveles de nuevo de 1170, que es este nivel importantísimo de aquí, que es un nivel de máximos histórico, ¿vale? ¿De acuerdo? Es un nivel de mínimos histórico, nivel que se alcanzó en 2014 repetidamente, y que para verlo otra vez pues tenemos que ir ya a niveles de 2010. Por lo tanto podríamos ver cómo este lateral que viene desarrollando el oro en los últimos tiempos pues se nos rompe por la zona inferior. Respecto al dólar australiano, hemos visto un ataque de nuevo a niveles de 0,80, un nivel también en medio plazo importante, pero el rechazo ha sido contundente y hemos visto a partir de ahí caídas. Mayo empieza con caídas que le han hecho perder la primera directriz y nos han dibujado una segunda directriz, pero vemos como en el medio plazo las medias nos indican que hay un cambio de sesgo, la caída es muy profunda y podríamos ver aquí un intento de superar otra vez máximos que se quedarán en las zonas de 0,79 y quizás una caída y perforación posterior de esta línea que nos ha dibujado ahora. Por lo tanto, atención al nivel de 0,78 como nivel de referencia para los bajistas. En el largo plazo vemos lo que decíamos, ¿no? Esta zona en el medio plazo importante que nos marca pues este nivel de 0,80, que es el nivel de aquí, que es un poco también el nivel de referencia en este medio plazo. Vemos cómo parece que está efectuando un cierto rebote con muy poca fuerza dentro de esta caída que se viene produciendo en el par desde agosto de 2014. Vamos a cerrar con el US dólar, con el dólar index, y vamos a ver un poco pues lo que nos depara, ¿no? El activo de la semana, como lo hemos nombrado. ¿Por qué lo hemos nombrado activo de la semana? Pues por esto, ¿no? Podemos ver aquí un gráfico diario del dólar index. Vemos esta reacción al alza del dólar que hemos visto en los últimos tiempos desde julio del 2014, una reacción al alza muy contundente con mucha fuerza que ha ido superando, rompiendo máximos, pero vemos aquí como ya nos marcó este máximo en abril. A partir de aquí hemos visto una zona de debilidad clara, ¿no? Y sobre todo nos ha roto esta línea de referencia que ahora os vamos a enseñar con detalle.
Bueno, pues si os parece, vamos a echarle un vistazo más de cerca al activo de la semana, que es ni más ni menos que el US dólar, como os habíamos comentado, ¿no? Para hacer un poco de memoria, pues bueno, el US dólar no es más que una cesta de monedas que van contra el dólar, y bueno, pues se hace el cambio como si fuera una divisa cualquiera. Esto nos permite ver un poco pues el criterio de mercado o el sentimiento de mercado respecto al dólar. Si hacemos un poco memoria del pasado inmediato, pues bueno, esto es gráfico de cuarto de hora, tenemos un máximo destacable en niveles de, bueno, el 13 de abril aproximadamente. A partir de ahí el US dólar empezó pues un ligero descenso, se apoyó en la exponencial de 800 periodos, que es esta de aquí, que es una media para nosotros muy importante, incluso pues aquí, ¿no? Y, bueno, pues la primera rotura. A partir de esta rotura de aquí, pues vemos cómo nos ha creado una zona de soporte, desde la cual ha hecho, pues bueno, dos impulsos en los que ha intentado romper esta línea exponencial, no ha podido, y sobre todo luego ha ido a apoyarse en una zona que para nosotros creemos que es vital, que es la zona que está definida por la situación en la que se encontraba el índice dólar el día de la reunión de la FOMC de marzo. Esta reunión de marzo, si recordamos, pues es la reunión en que la FOMC pues enfrió un poco los ánimos respecto a las subidas inmediatas de tipos de interés en Estados Unidos. Desde entonces, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué ha pasado en el índice dólar? Pues bueno, nos marcó un mínimo muy claro aquí, desde el cual pues hemos visto un claro impulso alcista, un claro impulso en el cual pues se ha ido remontando posiciones. Esta caída que se ha producido del dólar en los diferentes activos, pues bueno, ha tenido un cierto alisamiento durante pues esta última parte de esta semana, ¿no? ¿Qué es destacable respecto a las anteriores? Pues bueno, en sí nada de particular, pero lo que sí que es particular es esto de aquí. ¿Por qué es particular esto de aquí? Pues bueno, porque nos está otra vez testeando la línea de referencia de este movimiento, que es la exponencial de 800 periodos, y además coincide con la zona de soporte de la FOMC de marzo, ¿no? Con esto, si lo sumamos, que tenemos aquí, pues bueno, ¿no? Un MACD con máximos crecientes y mínimos crecientes, en una tendencia global bajista, nos estaría dando, ¿no? una divergencia. Por lo tanto, debemos tener muy en cuenta esto, porque esto podría acabar produciendo que si aquí vemos un aumento de volumen por encima de lo normal, pues bueno, podríamos ver aquí cómo se produce un posible apoyo en esta zona de aquí y una rotura hacia arriba del índice dólar. Por lo tanto, veríamos otra vez cómo se produce este movimiento otra vez al alza del dólar, y por lo tanto caídas en la mayoría de cruces del mercado, ¿no? En los cruces más importantes, en los majors. Esta es una parte de la teoría, por lo tanto debemos estar atentos, porque podríamos ver en esta próxima semana o en la que viene pues algún movimiento de este tipo. Bien, pues esto por lo que se refiere al índice dólar. Vamos a ver ahora otra parte del escenario para intentar definir un poco, pues en este caso, nuestro trabajo con el euro dólar. Teniendo en cuenta esto que hemos visto en el índice dólar, también hay que tener en cuenta otras cosas. Vamos a ver, os muestro este gráfico, que este es un gráfico del COT, ¿vale? Del Commitment of Traders, es decir, el registro que tienen que presentar obligatoriamente los traders en la Comisión de Futuros y Commodities de Estados Unidos, en la que expresen pues sus posiciones, ¿no? Para una mayor transparencia en el mercado. Nosotros lo que hemos hecho ha sido coger las posiciones largas de los COT y restarle las posiciones cortas, de manera que lo que estamos haciendo es sacar el neto e invertirlo, ¿vale? Porque tiene una relación inversa con el euro dólar. Entonces así lo podemos comparar con el euro dólar. El euro dólar, que lo tenemos aquí, ¿vale? Es esta línea de aquí, y después tenemos el COT de los dealers, de los grandes operadores, aquí. Podemos ver cómo exactamente con este gráfico podemos apreciar cómo normalmente detrás de un máximo o un mínimo de el dealers inverso, pues sucede un máximo o un mínimo de pues el euro dólar, ¿no? Por lo tanto tiene una cierta influencia, ¿no? Si además nosotros le marcamos una media anual, porque esto es un gráfico semanal de 52 periodos, pues podemos ver exactamente cómo aquí se produce una importantísima rotura que nos
predice un poco el movimiento a la baja que ha tenido el euro dólar. ¿En qué situación nos encontramos ahora? Pues en una situación muy interesante. ¿Por qué? Porque vemos aquí como hay un mínimo, ha marcado un mínimo, digamos, histórico, entre comillas, ¿no? Un mínimo histórico reciente de los niveles del COT de los dealers inverso, es decir, los dealers están empezando a reducir, ¿vale?, sus existencias en euro, ¿vale? Están empezando a reducir sus existencias en euro. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, que están distribuyendo todos los euros que han ido acumulando en esta zona, ¿no?, en esta bajada. Los están distribuyendo, están deshaciéndose de este papel. Hay que tener en cuenta un poco el concepto con el que ellos trabajan, es decir, ellos compran euros a un precio, ¿no?, y mientras lo vendan a un precio superior, pues ellos ya tienen la ganancia, ¿no? No es como nosotros, que normalmente hacemos una operación y la cerramos, sino que ellos mantienen una amplia cartera de operaciones abiertas, por lo tanto, siempre tienen operaciones que en ciertas situaciones de mercado les pueden dar un beneficio, ¿vale? Entonces, esto es indicativo, es muy indicativo. ¿Por qué? Porque fijaos en esta ocasión, cuando se ha producido esta rotura, la bajada que hemos tenido, ¿no? Y aquí, ¿qué se está produciendo? Pues se está produciendo una rotura a la inversa, una rotura al alza de esta media móvil anual de este COT inverso. Además le podemos sumar pues que ya nos ha hecho un doble suelo el euro dólar, por lo tanto, pues siguiendo esto podríamos ver cómo el euro dólar se va hacia arriba, cosa que sería contraria a la que acabamos de ver con el index dólar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estas cosas, ¿no? El index dólar es una cesta de monedas en que el euro dólar tiene un peso muy importante, es el que más peso tiene, pero no es la única. Por lo tanto, sí que podríamos ver un movimiento del index dólar hacia arriba y en cambio pues un cierto movimiento de consolidación o una cierta recuperación mayor en el euro dólar. A los que os interese seguir el tema este del COT, que creo que es un tema muy interesante, que da información pues muy relevante, lo podéis hacer si queréis a partir o desde forexperiences.com. Os recuerdo que tenemos una página que es la de nuestra herramienta visual Graph Manager, en la cual pues nosotros visualizamos los gráficos que creemos más interesantes, y el primer gráfico que está colgado aquí es el gráfico del COT de los dealers, de los grandes operadores. Aquí podéis ver un poco pues lo que hemos dicho, ¿no? Aquí lo que tenéis es el gráfico de los dealers, que es un gráfico interactivo, el gráfico de los dealers con la mayoría, las existencias en la mayoría de monedas, las monedas más importantes, ¿no? Incluso pues con el índice dólar. Podéis ver aquí pues como lo que os comentaba, ¿no? Este retroceso en las existencias, o esta colocación de existencias de euros que hay importante en los dealers. Este gráfico lo iremos refrescando en los momentos en que veamos que se produce algún hecho significativo, y siempre lo puedes consultar desde forexperiences.com/Graph Manager. Espero que os haya gustado el comentario semanal y nos seguimos viendo en forexperiences.com. Un saludo.